10 minutos para ver si ingresan la mayoría de los alumnos y damos inicio con la clase de hoy. Buen día, profe. Bueno, antes también de iniciar con la clase de hoy, voy a presentarme. Mi nombre es Juan Sabieto, soy licenciado en enfermería y docente universitario a cargo de esta materia, cuidados de enfermería del niño y el adolescente. Los voy a estar acompañando, bueno, durante todo el transcurso de la materia, durante el año entero, porque en realidad esta materia es anual, básicamente tiene un corte, yo diría que es 2 cuatrimestres, pero bueno, se toma como anual. Bueno, antes de comenzar también estaba viendo que desde coordinación me proporcionaron un listado, ustedes son el tercero A, y bueno, veo que dentro de ese listado son algo así de 72 alumnos. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso también del cursado de las clases presenciales para yo poder también determinar cuál es la cantidad efectiva de alumnos que están cursando. Por otro lado, con el tema de la asistencia de las clases virtuales, que bueno, hoy nos encuentra en esta instancia para iniciar este cursado. Si bien a mí la plataforma de Meet me proporciona un listado de la gente conectada una vez que yo finalice la clase, me da ese listado con los correos electrónicos, ¿sí? De las cuentas de cada uno de ustedes. Pero para poder identificarlos bien, porque por ahí siempre sé que hay algún alumno que se conecta con alguna cuenta diferente, ya sea por si está haciendo otra actividad o por ahí por algún otro dispositivo, necesitaría que dentro de la zona de acá del chat, de los mensajes, me dejen cada uno su nombre y apellido, su DNI y su correo electrónico. Así después yo voy verificando en base al listado que me genera la plataforma quiénes son los que realmente están conectados y yo pueda verificar también la asistencia. Bueno, para la clase de hoy, entendiendo que recién empezamos con el cursado de esta materia, vamos a hablar un poco de cuáles son, digamos, las condiciones para poder regularizar. Vamos a profundizar también cómo va a ser la metodología de cursado de las clases, las evaluaciones y demás. Pretendo que también ustedes puedan exponer sus dudas, sus necesidades para que podamos ir resolviendo de a poco. Yo ya les proporcioné, si ustedes pudieron ver en la plataforma, el material a utilizar durante el año. Van a ver que en la plataforma se van a encontrar con el programa de la materia, así como también la planificación anual. Y por otro lado, la bibliografía, ¿sí? La bibliografía se comprende de 3 manuales, en los cuales se van a encontrar con manuales bastante largos y por ahí difíciles de abordar si quisiéramos, digamos, verlos durante todo el año. Así básicamente yo se los dejo publicados para que ustedes por ahí, si tienen dudas en base a las clases que vamos a ir viendo, también pueden profundizar en los manuales. Porque básicamente yo cada vez que voy dando las clases les voy a ir dando, digamos, tal vez algún documento también y justamente les voy a ir sacando cuáles son los capítulos esenciales y los voy también proporcionando después de cada clase para que por ahí no sea tan engorroso abordar todo el manual. Los libros son 3, ¿sí? Ya están publicados. Tenemos el Tratado de Enfermería Infanto-Juvenil de Aguilar Cordero, Enfermería Pediátrica de Asistencia Infantil y Enfermería Pediátrica de Valverde. Los 3 básicamente comprenden todo el temario en el cual nos vamos a desempeñar durante todo el año, ¿sí? Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos abordando cada tema. Bien, entonces el programa de la materia, si ya lo han visto, básicamente esta materia se trata de enfermería pediátrica, ¿sí? O enfermería infanto-juvenil, que dentro de las materias eje del cursado de la carrera de enfermería profesional
es la última que a ustedes les queda por cursar, junto con materno, digamos, que sería la parte obstétrica de lo que es el abordaje profesional. En este caso, la enfermería pediátrica o infanto-juvenil aborda, digamos, todo lo que es el cuidado, ¿sí?, del recién nacido, ¿sí?, desde que nace, hasta la adolescencia, ¿sí? Todos los cuidados, entendiendo los cuidados de enfermería, comprendiendo la fisiopatología de las enfermedades, las diferentes alteraciones y los programas de prevención y promoción de la salud. Bien, yo he elaborado ahora una presentación en la cual en una primera parte vamos a charlar sobre los requisitos que tienen que tener para regularizar esta materia. Antes de eso, quisiera saber si alguno tiene alguna duda que la pueda exponer. Bien, nadie, perfecto. Si bien esta estancia de la virtualidad por ahí comprende de que sea más sencillo el cursado para los que tienen otro tipo de actividades y deban conectarse en forma aislada, a mí se me hace un poco más complejo porque por ahí no puedo determinar qué llegada tengo hacia ustedes y tampoco puedo saber qué dudas tienen, así que por ahí se me genera esa dificultad, ya lo vamos a ir viendo en cada clase presencial. Bueno, la clase de hoy más que nada de presentación, va a ser una clase corta, vamos a charlar un poco de qué se trata sobre de la enfermería pediátrica, vamos a ver tal vez un poco de lo que es la evaluación del recién nacido. Ya para la próxima clase, que de hecho estaba viendo ahora el almanaque y la próxima clase directamente no la tendríamos porque veo que es feriado, así que nos tocaría recién, si no me equivoco, el 9 de abril, otra clase virtual, ¿sí? Directamente. Así que bueno, ahí ya empezaríamos con material teórico propiamente dicho. Si desean interrumpirme por alguna duda o alguna necesidad que tengan, lo pueden hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Voy a buscar la presentación y la vamos viendo, ¿sí? Recuerden ir dejando los datos como les mencionaba al inicio para yo poder ir identificándolos y poder abordar la planilla de asistencia. Bien, ¿pueden visualizar la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Bien, lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, es pautas para la regularidad, ¿sí? Es importante que ustedes sepan, bueno, ya están en tercer año, bueno, felicitaciones a todos por haber llegado a esta instancia y por estar a un paso de lograr su objetivo principal, que bueno, es lograr la tan preciada aprobación de la carrera profesional. Esta materia, al ser anual, ¿sí?, depende de una regularidad para que ustedes puedan rendir un final y poder aprobarla,
¿sí? Como las materias que ustedes han ido cursando en los años anteriores. En este caso, necesitamos, para lograr la regularidad, durante todo el cursado, una asistencia del 80%, ¿sí? Igual o mayor al 80%, ¿sí? Solo se va a considerar la inasistencia con la presentación de un certificado médico. Bueno, esto ustedes ya en esta instancia ya lo saben, ¿sí? Ya es lo mismo que han ido cursando inclusive desde que iniciaron el cursado de la carrera. También tiene elaboración de trabajos prácticos, ¿sí? De tipo grupales, ¿sí? Con exposición, ¿sí? Y presentación en tiempo y forma. Esto lo vamos a ir trabajando desde la plataforma institucional. Yo les voy a ir, digamos, dando o subiendo las pautas de trabajo de la realización de un trabajo práctico con el material, el documento, el itinerario de preguntas, los cuestionarios, ustedes lo van a ir resolviendo en forma grupal, ¿sí? El tema de los grupos lo vamos a ir viendo en la clase presencial para que yo pueda determinar cómo son los grupos, cómo se van organizando con eso y pueda tener un listado. Así en forma virtual está un poco complejo. Pero bueno, la idea de esos trabajos prácticos es que ustedes los vayan elaborando, los van a ir subiendo a la plataforma, los vamos a ir abordando en clase en forma expositiva y grupal para yo poder también ir evaluando, ¿sí? De que hubo una comprensión del tema, ¿sí? Y todos manejaron, digamos, lo mismo dentro del trabajo práctico. Esos trabajos prácticos van a tener una calificación, deben estar aprobados, serán entre 4 o 6 durante todo el año, inclusive a veces solamente alcanzamos a hacer 4 porque eh, siempre tenemos un cortes de clases, como por ejemplo feriados y demás, entonces tengo que ir ajustándolo a medida que vea cómo va a ser el cursado durante el año, pero por lo menos mínimo 4 trabajos o 3 vamos a hacer durante todo el año. Por otro lado, la aprobación, ¿sí? De las evaluaciones parciales. Hay 2 instancias de evaluación, una evaluación parcial antes del receso invernal y otra evaluación parcial antes del cierre del cursado de la materia cuando tengo en la parte práctica, ¿sí? Sería una, digamos, ya tengo de hecho una fecha estipulada, vamos a hablar sobre eso, más o menos en junio y la otra sería tal vez en septiembre por ahí, ¿sí? Para que nos demos una idea más o menos hasta qué tiempo es el cursado. Creo que ustedes ya a mediados de octubre, tal vez noviembre, ya empiezan con la parte práctica en lo que es la parte hospitalaria. Voy a evaluar también, digamos, o voy a tener en cuenta la participación y los aportes individuales o grupales que cada uno de ustedes tengan dentro de las clases presenciales o no, o virtuales, en donde también voy a poder determinar, digamos, la participación, el entendimiento del tema, cómo fue la comprensión, si hay tal vez un aprendizaje significativo en el cual ustedes, por ejemplo, eh, relacionan los conceptos nuevos con conceptos que traen anteriormente y demás. Y el seguimiento a la trayectoria del alumno por parte mía, ¿sí? Por parte del docente. Esto significa de que desde el punto de vista docente van a tener, digamos, clases de consulta, clases de apoyo por ahí si hay un tema que quedó suelto y consideran de que necesitan reverlo, ¿sí? Tal vez ver otro tipo de bibliografía que les haya gustado más, algún trabajo de investigación, en la cual básicamente van a tener, digamos, un asesoramiento, digamos, o un apoyo durante todo el año, siempre y cuando, digamos, vea de que hay, digamos, una contraprestación de ustedes a la hora de poder abordar ese tema, ¿sí? Entonces, regularidad de la materia para poder llegar a una instancia final, a una evaluación final y poder, digamos, resolver lo que sería el cursado completo de la materia. Antes de iniciar la clase estuve viendo más o menos el almanaque y ya tengo una fecha estipulada inclusive para el primer parcial. Me gusta ya organizarlas desde una primera instancia para que después ustedes también se vayan organizando para para esas fechas y sus días y demás. Tengo una fecha estipulada para el día 11 del 6. Miércoles 11 del 6, que seguramente, según lo que he contado y planificado, será clase presencial, ¿sí? Siempre los exámenes parciales son de manera presencial en la institución y exámenes escritos. Entonces, si lo quieren anotar, o si quieren se los agrego después acá abajo para que lo tengan en cuenta, miércoles 11 de junio, ¿sí?
Profe, Bien, la escucho. ¿los exámenes son a desarrollar o con múltiples opciones? Los exámenes tienen varias partes. Una parte es múltiple opción y una parte es desarrollar, ¿sí? La parte de desarrollo, ¿sí?, es la que yo evalúo en cómo se desempeñan a la hora de poder describir tal vez una patología o describir acciones de enfermería o cómo utilizan el vocabulario técnico, ¿sí? Que por ahí es lo que más evalúo, ¿sí?, la utilización del vocabulario técnico. Así que por lo general se hacen evaluaciones, digamos, esquemáticas, en donde van a encontrar una parte múltiple opción, una parte de desarrollo, tal vez una parte verdadero y falso, pero siempre hay una parte de desarrollo. Eh, bueno, eso sería todo, ¿sí? Entonces, regularidad, asistencia del 80%, recuerden tener en cuenta, ojo, la asistencia, ¿sí? Solamente la asistencia, la inasistencia, ¿sí?, se va a cuantificar en el caso de que ustedes presenten una certificación médica o una certificación que demuestre, digamos, esa inasistencia. Eso lo pueden, tal vez, después arreglar de coordinación y demás. Yo solamente recibo certificados médicos que los puedo anexar a la planilla de asistencia. Elaboración y exposición grupal de trabajos prácticos. Recuerden entregarlos en tiempo y forma. En la plataforma van a tener una fecha límite de entrega, donde ustedes van a tener, dentro de un tiempo estipulado, poder realizarlos y entregarlos, y después los vamos a ir viendo en las clases presenciales. La aprobación de los exámenes parciales, según la escala de calificación, los exámenes parciales se aprueban a partir de 60% en adelante, que corresponde a un 6 en este caso. Y bueno, la participación y el seguimiento de la trayectoria y demás. ¿Alguna duda aparte de la que mencionaban anteriormente? No, profe. Perfecto. Básicamente, si me preguntan, porque siempre me preguntan si es una materia difícil y demás, no es una materia difícil siempre y cuando puedan tener un seguimiento, digamos, adecuado de todo lo que vamos a ir transcurriendo durante el año. Yo voy a ir, digamos, abordando cada una de las necesidades que tengan, ¿sí? Tienen que tener en cuenta de que en este caso vamos a ver enfermería pediátrica. Si bien podemos utilizar contenidos, sobre todo del vocabulario técnico, de fisiopatología y demás de enfermedad del adulto, no es lo mismo, ¿sí?, porque abordarla según el ciclo vital del paciente que estemos tratando, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre eso. Les aclaro esto de antemano porque por ahí hay contenidos que se pueden utilizar y hay otros que no, ¿sí? Bien. Un momento. Entonces, ¿de qué se trata básicamente el abordaje? Vamos ahora a profundizar más o menos, a charlar de qué se trata la materia, cómo, cómo es el abordaje de la materia. Vamos a hacer una introducción de lo que es la enfermería pediátrica y vamos a cerrar con la clase de hoy. Ya la clase que viene vamos a empezar con contenido teórico específico, ¿sí? La enfermería pediátrica, digamos, aborda lo que es la evaluación del paciente recién nacido, ¿sí?, desde que nace, en sus diferentes etapas. Puede ser un paciente prenatal o postnatal o a término, ¿sí?, desde la recepción, ¿sí? Esto lo pueden encontrar inclusive en el programa, ¿sí? Que se me perdió. Bien. Ahí está. Desde la recepción, de los primeros cuidados de la recepción del recién nacido hasta la adolescencia, ¿sí? Si nosotros queremos determinar cuáles son las edades que se abordan en la enfermería pediátrica, entonces tenemos desde el recién nacido, desde el primer momento que nace, hasta la adolescencia determinada por la Organización Mundial de la Salud, que es hasta los 18 años, ¿sí? Ustedes conocerán que en Mendoza hay un hospital, digamos, de alta complejidad, eje en lo que es la atención pediátrica, que es el Hospital Noti, que es inclusive donde ustedes van a ir a hacer prácticas a posterior, ¿sí?, a aplicar todo lo que van a ver en esta materia.
El hospital Loti tiene una característica y es que solamente, ¿sí?, se atienden niños hasta los 15 años, o sea, hasta la adolescencia, pero hasta los 15 años, no hasta los 18 como propone la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? También me gusta mencionarlo porque por ahí nosotros abordamos la materia hasta esa edad, pero cuando ustedes van tal vez a hacer la práctica ven niños mucho más pequeños, ¿sí? Hay una característica fundamental y es por justamente el recurso a la infraestructura y la demanda de camas en lo que es internación pediátrica, ¿sí? A partir de los 15 años en adelante se puede hacer un abordaje desde el punto de vista terapéutico parecido al adulto, así que, digamos, directamente ya no se internan a esa edad en el hospital pediátrico, salvo de que tengan patologías crónicas con seguimiento desde el nacimiento, ¿sí? ¿Qué significa la recepción del recién nacido? O sea, que nosotros abordamos todos los cuidados desde el punto de vista neonatal, ¿sí?, hasta lo que sería la parte del lactante, ¿sí?, y la adolescencia. ¿Sí? ¿Qué vemos en la enfermería pediátrica? Bueno, en una primera instancia y en lo que es la parte preventiva, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, campañas, programas, vacunación, entre otras cosas. Desde el punto de vista clínico, ¿sí?, fisiopatología de todas las enfermedades por sistema, respiratorio, cardíaco, renal, la parte de las patologías infecciosas, inmunocomprometidas, metabólicas, endocrinas, ¿sí? Cuidados de enfermería, ¿sí?, proceso de atención de enfermería, ¿sí?, y demás. Todo eso lo van a ver, digamos, desplayado en la plataforma, en el programa, ¿sí? Hay una parte muy pequeña dentro del programa que ustedes lo van a ver, que habla de la parte de la farmacología pediátrica. Que bueno, habla del manejo seguro de la farmacología en pediatría porque siempre está, digamos, propuesto dentro del programa, porque no es el mismo abordaje que se hace en el adulto. Y hay que tener mucho cuidado porque en la parte pediátrica se aborda la farmacología desde el punto de vista del paciente que estemos tratando, ¿sí? O sea que no todo, digamos, la indicación de fármaco es igual para cada paciente, sino que difiere. Y el manejo de la farmacología pediátrica es fundamental, digamos, del profesional de enfermería y del buen manejo, porque se pueden cometer errores muy graves. Ya cuando lleguemos a ese tema vamos a hablar un poco de eso. Luego de que ustedes vean, digamos, todo lo que es el desarrollo de la materia, entendiendo la fisiopatología y las enfermedades y demás, llegan a la instancia práctica, al finalizar el cursado, en donde van a tener una instancia práctica en las diferentes instituciones. Una de ellas, bueno, el Hospital Loti, otras creo que es el Fleming, y creo que van también al Hospital Lago Maggiore. Ahí van a aplicar, digamos, todos los conocimientos. Seguramente voy a estar yo para acompañarlos en esa instancia y si no, tal vez tenga que ir a evaluarlos. Así que, de hecho, trabajo en el hospital también, así que me van a ir dando vueltas ahí por ahí, viendo cómo aplican, digamos, los conocimientos y demás. Y básicamente de eso se va a tratar el cursado. Van a haber, digamos, eh, algunos requisitos para la práctica y demás. De eso se va a encargar todo lo que son el grupo de docentes de la práctica. Esta materia va de la mano con lo que sería la práctica profesionalizante 3, ¿sí? Que si no han empezado todavía con esa materia, creo que el viernes inician con esa materia. Es básicamente lo que serían todos, digamos, las actividades de enfermería, ¿sí?, o los procedimientos de enfermería, ¿sí?, involucrados en lo que es la maternidad y el paciente pediátrico. Conmigo, digamos, en la parte teórica. Bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en el paciente pediátrico a la hora de poder abordarlo? Que genera la diferencia en lo que es, por ejemplo, el adulto, ¿sí? Ustedes conocen el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Una de las primeras etapas y fundamentales del proceso de atención de enfermería es la valoración, ¿sí? La valoración para poder iniciar, digamos, un juicio clínico, un diagnóstico, unos objetivos, una acción de enfermería. La valoración es donde yo obtengo los datos necesarios para poder hacer mi juicio clínico,
¿sí? Para poder determinar tal vez una patología, un objetivo, unas acciones de enfermería, ¿sí? Desde el punto de vista del adulto, ¿cómo ustedes realizan la valoración? A ver si quiere alguien contestarme. La valoración cefalocaudal, profe, la Ajá. ¿Qué herramientas, infusión, qué la herramientas, ocultación. qué herramientas utilizan para la valoración, por ejemplo, en el paciente adulto? La entrevista es Perfecto. una. Entrevista. Ujú. En cambio, con un niño tenés que entrevistar al acompañante, al tutor o a la madre, porque el niño no tiene, no podemos, no tiene, o sea, tenemos que sí o sí hablar con un adulto. Perfecto. Bien. La valoración en el adulto, ustedes utilizan la herramienta de la entrevista, del interrogatorio, tal vez de un itinerario de preguntas por ejemplo, según las necesidades, las 14 necesidades, ¿recuerdan? De Virginia Hendricks. En base a esa herramienta, ustedes recopilan los datos, ¿sí? En base a esos datos, hacen su juicio clínico, o sea, el juicio clínico es determinar, por ejemplo, qué es lo que está alterado, ¿sí? En base a esa alteración, se plantean objetivos y acciones de enfermería, ¿sí? Básicamente determinan, cuando ustedes hacen su juicio clínico, determinan una patología, ¿sí? Porque recaudan los datos mediante el interrogatorio, ¿sí? Mediante el examen físico, ¿sí? Y determinan tal vez una patología y ya saben cómo abordar, digamos, desde el punto de vista enfermero, con sus acciones de enfermería y su diagnóstico, ¿sí? Eso sucede en el adulto. Como bien mencionaba la compañera, que no veo bien quién lo dijo, pero en el paciente pediátrico, sobre todo en el lactante, en el más pequeño, ¿sí? Que es lo que más van a ver en las salas de internación, es muy difícil realizar la valoración, o sea, obtener esa información y hacer mi juicio clínico, porque el paciente pediátrico no lo va a referir, ¿sí? Sobre todo el lactante. Entonces tengo que tener las estrategias necesarias para poder rápidamente poder detectar esos datos necesarios, ¿sí? Con la mamá, el papá, el tío, el tutor, el que esté acompañándolo. Y por otro lado, ¿sí? Las estrategias necesarias y las herramientas, ¿sí? Que me van a determinar el conocimiento de la fisiopatología de la pediátrica para a la hora de realizar el examen físico poder determinar qué tipo de patología es. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, eh, la mamá puede llevar a un niño vómitos a la guardia de un hospital, vómitos y diarrea, ¿sí? Vómitos y diarrea aguda y vómitos son, de hecho, las consultas más frecuentes. Dentro del interrogatorio yo consulto, la madre dice que vomita cada toma de leche, que tiene diarrea, 2 deposiciones por día dentro de los 3 días, en las cuales son deposiciones líquidas que rebalsan el pañal y demás. Hasta ahí tenemos esos datos. Ahora vamos a hacer la evaluación y el examen físico. Teniendo las herramientas necesarias y conociendo la fisiopatología, a la hora del examen físico, puedo determinar, ¿sí? Si esas diarreas y esos vómitos no son causa, tal vez, de una deshidratación, que puede ser tanto grave como leve, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esos datos, voy a buscar, digamos, en el paciente pediátrico, en base a ese examen físico, justamente signos de deshidratación, ¿sí? Entonces tengo que conocer. ¿Qué significa esto? Que a la hora de la valoración, justamente el enfermero pediátrico, la enfermera pediátrica, utiliza mucho la herramienta de conocimiento, ¿sí? En lo que es la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? Para poder determinar rápidamente alteración, ¿sí? Y hay que tener en cuenta también de que las alteraciones o las enfermedades en el paciente pediátrico, ¿sí? Avanza muy rápido, ¿sí? No avanza de forma lenta, sino que se pueden tener cambios bruscos en poco tiempo, ¿sí? Entonces, eso hace de que rápidamente uno adquiere esa herramienta y pueda determinar rápidamente cómo realizar la evaluación, ¿sí? ¿Por qué traigo todo este tema en forma de introducción? Porque básicamente lo esencial en el enfermero pediátrico es hacer una buena evaluación, una buena valoración, ¿sí? Y justamente un buen, digamos,
lo que sería un buen objetivo a la hora de determinar esas acciones de enfermería con mi valoración y entendiendo de qué se trata la fisiopatología. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Bien, esto a modo de introducción, ¿sí? Y para entender más básicamente cómo es la situación de salud de la niñez y la adolescencia en Argentina, UNICEF, que es una de las instituciones, bueno, es la agencia en realidad de las Naciones Unidas que justamente tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de que se cumplan los derechos de la infancia y la adolescencia. Propone un documento, genera un análisis, realiza un análisis en donde determina cómo es la situación de la salud de la niñez y la adolescencia. El último informe se propuso, digamos, o se determinó en el año 2021, ¿sí? Denominado CITAN, ¿sí? Este informe está publicado, ¿sí? Yo les dejé acá el link para que el que quiera por ahí ingresar y hacer la lectura, profundizar un poco más, lo tienen, en donde básicamente como objetivo principal, ¿sí? Determina examinar los desafíos y las oportunidades para lograr que se respeten justamente estos derechos en la infancia, ¿sí? ¿Qué realiza? Bueno, examina los progresos en el respeto de los derechos, identifica los patrones de privación y desigualdad y señala los desafíos y oportunidades para lograr que se respeten justamente estos derechos. ¿Cuáles son sus áreas de trabajo? Bueno, derecho a la salud y nutrición, desarrollo infantil temprano, derecho a la educación, derecho a la protección, inclusión social, participación y movilización social, niñez y adolescencia indígena, con discapacidad inmigrante, ámbito y cambio climático. ¿Sí? Ambiente y cambio climático. Donde nosotros, desde el punto de vista profesional, bueno, vamos más o menos, yo le hice una síntesis dentro del documento en lo que habla de lo que es la salud y la nutrición, ¿sí? Que justamente menciona algo esencial en lo que es el impacto del profesional de enfermería. Entonces, dentro del documento hablamos un área de acción que era la salud y la nutrición, en donde en síntesis menciona, ¿sí? Dentro de lo que se logró, digamos. Salud. Bien, en el funcionamiento del sistema de salud existen grandes inequidades entre jurisdicciones. Aún se encuentran grandes inequidades entre jurisdicciones, sobre todo, esto lo menciona por la falta de desigualdad en lo que es la repartición de recursos, tanto recursos humanos como recurso material en las diferentes jurisdicciones, porque no es lo mismo, por ejemplo, una jurisdicción en un ambiente central, ¿sí? En donde dispone, digamos, de un recurso humano determinado y un recurso material para poder generar, digamos, diferentes campañas, a, por ejemplo, tal vez una jurisdicción que quede en un ambiente rural donde no tiene los mismos recursos. Aún existen esas inequidades y la falta de distribución es lo que hace que haya un mal funcionamiento del sistema de salud en ese ámbito, ¿sí? Desde ese punto de vista. Por otro lado, encontró este documento, ¿sí? Y menciona que la falta, ¿sí?, de profesionales de enfermería es particularmente sensible en la atención de la niñez. Y dentro del documento, ¿sí?, recuerden que es un documento que analiza la situación de los niños y adolescentes en el país, menciona básicamente este apartado en la parte de salud, porque determina de que justamente la falta de profesionales de enfermería, particularmente, ¿sí?, particularmente desempeñándose en el área de la niñez, o sea, enfermeros pediátricos, básicamente, es sensible a la atención de salud, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si nosotros lo queremos sintetizar, es que hay falta de profesionales de enfermería que justamente se desempeñan en esas áreas por diferentes motivos, ¿sí? Uno de los motivos tal vez más, más puntual es que muchos profesionales por ahí tienen miedo en el abordaje de lo que es el paciente pediátrico, otros por ahí la sensibilidad o la parte emotiva en lo que es abordar un paciente, tal vez un lactante, hace de que se dirijan tal vez a escoger otro tipo de ramas o otro tipo de áreas, entre otras cosas. ¿Ustedes sabían de que cuando se reciban en enfermería profesional, pueden desempeñarse en lo que es el área pediátrica sin tener, digamos, una especialidad? ¿Se lo han mencionado? No, profe. Bien. Bien.
pueden desempeñarse, ¿sí?, en lo que es el área pediátrica sin tener una especialidad. Se hace una especialidad, de hecho la pueden hacer a posterior, ¿sí?, que es lo que es la enfermería pediátrica, enfermería neonatal y pediátrica, pero igualmente pueden desempeñarse en las áreas tranquilamente, ¿sí? Tienen los conocimientos básicos, de hecho esta instancia es justamente de enfermería pediátrica y yo les doy las herramientas necesarias para que puedan desempeñarse. ¿Qué pasa? Dentro de un grupo, tal vez, si yo quisiera determinar un grupo de tercer año de enfermería profesional, ¿cuántos tal vez eligen el área pediátrica? Siempre menos del 50%. Casi todos se inclinan tal vez por maternidad, enfermería del adulto, gerontología, emergencia u otras ramas. De hecho, la pregunta son muy pocos los que eligen esta área. Entonces, eso de hecho está estudiado, ¿sí?, y demuestra que justamente la falta de profesionales de enfermería es particularmente sensible en la atención de la niñez. Bien. Sobre todo en los que se desempeñan en esta área. Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil, ¿sí?, menciona el documento, se encuentra en descenso, pero aún se requieren esfuerzos para reducir su mayor componente, que es el neonatal, ¿sí? Esto también es una característica fundamental y debemos tener en cuenta que el mayor índice de mortalidad dentro de lo que es el paciente pediátrico siempre va a ser el paciente neonatal, ¿sí? Por diferentes características que lo vamos a ver cuando veamos ese apartado. Esa parte, vamos a tener una parte de la materia donde vemos la parte neonatal. Pero, sí, el componente neonatal siempre, digamos, sigue siendo, digamos, el mayor riesgo a la hora de abordar lo que es la mortalidad infantil. Eso a tener en cuenta porque justamente también los profesionales de enfermería se desempeñan en lo que es las áreas neonatales, en lo que es tal vez una neonatología, una internación en neonatología. También menciona el documento que hay tendencia creciente al consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 y 17 años. Han aumentado, ¿ya?, el consumo, o hay una tendencia creciente. El documento menciona también que durante la pandemia, que todos hemos vivido, se redujeron los controles de salud y la percepción y la recepción de vacunas, en donde se manifiesta la presencia de, por ejemplo, angustia, depresión, inseguridad, entre otras cosas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que justamente durante la pandemia, en donde estuvo la cuarentena, ¿sí?, se redujo, ¿sí?, los controles de salud, en este caso, por ejemplo, del niño sano, en donde se realizan los controles necesarios para ver crecimiento y desarrollo, ¿sí?, la recepción de vacunas, ¿sí?, en donde se inmunizan diferentes enfermedades infectocontagiosas que son esenciales para que justamente no se generen este tipo de contagios. Y también se determinó que se vio la presencia de tal vez angustia, depresión e inseguridad en otros grupos de edades, como por ejemplo en la adolescencia. ¿Qué trajo aparejado esto? Bueno, básicamente la presencia de patologías que mediante la inmunización, ¿sí?, no se daban hasta ese momento, ¿sí?, como por ejemplo patologías como el sarampión, el síndrome coqueluchoide y otro tipo de patologías que con una inmunización activa, ¿sí?, que no se recibió en ese tiempo, y de hecho una vez que ya se podían vacunar tampoco recibieron esas inmunizaciones por diferentes motivos, se volvieron a ver a posterior, luego de que ya se terminó la pandemia. Y de hecho hasta el día de hoy tenemos ese tipo de patologías que deberían estar, digamos, controladas con las inmunizaciones. Por otro lado, desde el punto de vista de la nutrición, ¿sí?, menciona el documento que el consumo de azúcar y sodio duplican los estándares recomendados, lo que provoca sobrepeso y obesidad en la niñez, ¿sí?, y en lo contrario, los problemas de baja talla y de nutrición en menores de 5 años está relacionado con la falta de alimentación. Dos ejes, digamos, que van digamos, en direcciones opuestas, ¿sí?, pero, ¿sí?, se notó el aumento tanto como de la obesidad como el de la baja talla, ¿sí? Que bueno, ¿dónde tenemos nuestra participación? En el control del niño sano, en la evaluación del crecimiento y desarrollo, sobre todo en la atención primaria y el enfermero pediátrico que se desempeña en los centros de salud. ¿Alguna duda hasta acá?
A ver, esperen, creo que algunos de sus compañeros se están despertando recién ahora. ¿Hay dudas? Bueno, No, profe. bien. Como les decía, esto a modo de introducción necesitamos saber cómo es la situación de salud, cómo es el impacto, ¿sí? Y cómo es la evaluación que hace justamente una de las principales entidades que justamente evalúa la situación de salud de una enfermedad en el paciente pediátrico. Pueden descargar el documento, acá les dejo el link. Esta clase, esta presentación se voy a después cargar en la plataforma para que la puedan tener. Así que esto es a modo de introducción. Veamos de qué se trata la enfermería pediátrica desde el punto de vista conceptual o teórico, ¿sí? La enfermería pediátrica posee un conjunto de conocimientos y habilidades y actitudes que permiten integrar un cuidado especializado, planeado y sensible al niño en cualquier etapa de su crecimiento, desarrollo y condiciones de salud. Esto desde el punto de vista teórico. ¿Cuáles son específicamente sus campos de acción? Bueno, el enfermero pediátrico tiene 3 campos de acción que son determinantes, ¿sí? Tiene un campo de acción de tipo educativo, administrativo y de investigación. ¿De qué se trata esto? Bueno, desde el punto de vista educativo, desarrolla actividades docentes dirigidas a la formación de otros enfermeros, de sus propios colegas, como lo estoy haciendo con ustedes en este momento, para que justamente adquieran actitudes intelectuales como el análisis, la resolución de problemas, el razonamiento clínico, el pensamiento crítico, la resolución justamente de los problemas a la hora de abordar el paciente pediátrico, y para que de esta manera pueda tomar decisiones asertivas, ¿sí?, encaminadas al cuidado de la salud de la población infantil, ¿sí? El enfermero pediátrico tiene una misión, ¿sí?, que es la formación y la educación, no solo del ámbito profesional, sino del ámbito comunitario, ¿sí? O sea que nosotros hacemos docencia tanto en nuestro ámbito profesional como en el ámbito del paciente, la familia, la comunidad, entre otras cosas. Siempre que nosotros abordamos un paciente pediátrico, por ejemplo, en un área de internación clínica, tratamos de que los familiares se vayan con toda la información necesaria en qué es la patología que tuvo el niño, cuál es su tratamiento, cuáles son las maneras preventivas de que pueda tal vez realizar a la hora de no volver a ese proceso en el cual adquirió esa enfermedad, ¿sí? Pautas de alarma, herramientas de trabajo, entre otras cosas. Se hacen formaciones grupales, ¿sí? Se hacen charlas, se hacen campañas, se hacen capacitaciones dentro del hospital pediátrico en los cuales pueden participar no solamente el ámbito profesional, sino también el ámbito comunitario. O sea, tal vez se hacen charlas de alguna patología prevalente en esa época y se invita, ¿sí?, a los que quieran participar o a los que quieran ir a esa charla, como por ejemplo también los que pueden ir las madres, los padres, los cuidadores, entre otras cosas, y puedan obtener la información necesaria para después ir comunicando hacia la comunidad. Desde el punto de vista del campo administrativo, bueno, lidera, coordina y dirige los procesos de gestión clínica para hacer más eficiente cuidado a cada una de las etapas de crecimiento y desarrollo del niño, y asimismo favorecer su recuperación, bienestar mediante la participación de la familia. Siempre en el campo pediátrico, a la hora de abordar al paciente pediátrico, necesita la participación de la familia. Entonces, eso hace de que el abordaje no solamente sea al paciente, sino que es familiar. Sí o sí necesitamos la participación de la familia para poder generar el plan de cuidado. Y en el campo de la investigación, bueno, desarrollar conocimientos científicos de su práctica profesional e identificar evidencias disponibles que contribuyan a una mejora continua de calidad de los cuidados proporcionados, ¿sí? Impulsar líneas de investigación, difundirlas para mejorar la práctica profesional. En este caso, el campo de investigación se realiza justamente con los proyectos de investigación, los trabajos de investigación, y a la hora de la formación, ¿sí?, poder proponerlos a los demás profesionales para que se utilicen las mejores herramientas en lo que es el conocimiento científico, ¿sí?, para poder generar las mejores prácticas. Estos campos de acción, en lo que sería la enfermería pediátrica, son esenciales, y es básicamente lo que el enfermero pediátrico hace el día a día, ¿sí?
no solamente se encarga del bienestar y del cuidado del paciente pediátrico, sino que genera la formación de sus colegas, la formación de los familiares, la participación de la familia en lo que es el campo administrativo, en lo que es la gestión de los cuidados y la investigación para poder determinar mejores cuidados de salud. Nosotros vamos a abordar esta materia no desde el punto de vista preventivo, o sea que si vemos la enfermería pediátrica desde el punto de vista de la asistencia eh, primaria, por ejemplo, de la parte preventiva y comunitaria, ¿sí? En lo que es, por ejemplo, el cuidado del niño sano, el calendario vacunacional, la vacuna y demás, porque eso ustedes tal vez ya lo abordaron en lo que es la atención primaria en salud pública y comunitaria, y ahora están viendo, creo que un taller de vacunación, sino que vamos a abordarlo directamente desde el punto de vista clínico, porque ustedes una vez que terminen esta materia van a ir justamente a salas de internación pediátrica, ¿sí? No van a ir a un centro de salud. Yo pretendo de que tengan el conocimiento desde ese punto, ¿sí? Porque difiere un poco de lo que sería la atención primaria, ¿sí? Pero tengan en cuenta que la atención primaria es esencial justamente para prevenir, ¿sí? Ciertos tipos de patologías, lo que es el área de internación pediátrica. Pero bueno, esto porque vamos a abordar específicamente esta materia en lo que es el paciente pediátrico internado, en salas de internación clínica, en abordaje terapéutico específico, porque es ahí donde ustedes después van a aplicar todo su marco práctico. La enfermería pediátrica trata del cuidado de la salud lactante en niños y adolescentes, ya lo vimos, evalúa su crecimiento y desarrollo. Esto es importante porque el crecimiento y desarrollo en la característica, en lo que es la clasificación del ciclo vital del paciente pediátrico, cada una tiene sus diferentes características. Esto lo vamos a ver a partir de la próxima clase y lo van a trabajar en un trabajo práctico y vamos a ayudar a lograr su potencial pleno como adultos, ¿sí? ¿Cuáles son sus áreas de acción en la parte asistencial? Bueno, tenemos atención primaria, ¿sí? Con promoción y prevención, ¿sí? Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿sí? Con campañas, promociones, eh, infografía, propaganda, entre otras cosas. También, ¿sí? Trabaja en lo que es la salud escolar, ¿sí? Justamente va de la mano con la atención primaria, con campañas de vacunas, por ejemplo, en las escuelas, con campañas de información de, no sé, de prevención de accidentes en el hogar, de RCP, entre otras cosas. Y desde el punto de vista hospitalario, en la atención clínica, ¿sí? Tiene otro tipo de ramas o subespecialidad que pueden ser la neonatología, ¿sí? La pediatría en sí, en salas de internación clínica, cuidados intensivos y urgencias, ¿sí? En todas estas áreas se puede desempeñar la enfermería pediátrica. Por otro lado, las características fundamentales de la enfermería pediátrica que propone una de las bibliografías, que es el Tratado de Cuidados de la Salud del Niño y Adolescente, de Aguilar Cordero, menciona que las características fundamentales de una enfermera pediátrica son el tacto y la delicadeza, ¿sí? Teniendo en cuenta de que a la hora de abordar un paciente pediátrico, por ejemplo, paciente pediátrico neonatal, ¿sí? Siempre tengo que tener la delicadeza absoluta de poder, ¿sí? Abordar ese tipo de paciente y no generarle tal vez un daño, ¿sí? Esto lo vamos a aplicar mejor cuando estemos en las clases presenciales. Equilibrio personal se refiere que, por ejemplo, comprometerse con los cambios que se puedan presentar en lo que es el seguimiento de un paciente pediátrico no afecte nuestro equilibrio emocional, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que me puedo involucrar con ciertos casos, tal vez en una sala de internación pediátrica, pero si no se cumplen mis objetivos o los cambios que se dan no son esperados, no afecten mi equilibrio emocional. Ya puede hacer que lo asocie, por ejemplo, eh, con nuestros hijos, con alguna patología grave, por ejemplo, con la muerte, entre otras cosas. Ese desequilibrio emocional no afecte mi desempeño profesional. Entonces tengo que tener un equilibrio personal, entre otras cosas, fuerte, ¿sí? Porque, ojo, no es lo mismo trabajar con pacientes pediátricos en las cuales ustedes no solamente van a ver patologías, patologías clínicas, digamos, que aborda
desde el punto de vista fisiopatológico, sino que otro tipo de abordajes como por ejemplo maltratos, abusos, salud mental, entre otras cosas. Profesor, Sí, ¿es por esto que hay poco profesional de enfermería que se dedique a esta rama? perfecto. Iba a ir justo a eso, muy bien. Este es uno de los aspectos que hace de que justamente sea muy sensible a la hora de la elección de esta rama, ¿sí? ¿Por qué? Porque se asocia rápidamente con nuestros hijos. ¿Sí? Si uno aborda a un paciente pediátrico con una patología, por ejemplo, crónica, en la cual, por ejemplo, un paciente que lleve internado, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, con una patología crónica, y yo vea que no tiene evolución, no tiene evolución, no tiene evolución, y mis objetivos no se cumplen, no tiene evolución, puedo asociarlo rápidamente con algún hijo, con alguna experiencia previa, lo puedo asociar con la muerte, lo puedo asociar con alguna experiencia en la cual hace de que mi equilibrio personal se frustre, ¿sí? O haya un desequilibrio emocional que no determine rápidamente que yo pueda estar digamos, con todas las funciones principales para abordar ese tipo de patología. Porque, ¿qué pasa en lo que es el equilibrio personal, digamos, en lo que es la sala de internación pediátrica? Ustedes no atienden un solo paciente, sino que en las salas de internación pediátrica, por lo general, las de clínica, son salas de internación con 34 camas para internación, ¿sí? En donde por lo general se distribuyen entre 8 o 9 pacientes cada profesional, digamos. Entonces, por ahí ven un caso complicado, un caso leve, un caso menos leve, tal vez un paciente que se va de alta, ingresa uno nuevo, un paciente que, digamos, puede sonar muy feo, pero un paciente que fallece y entra otro, tal vez un diagnóstico un poco más sensible, como puede ser un grupo de alto riesgo, en pacientes, no sé, quemados, con abuso, con maltrato, con abandono, ¿m? En donde mi desequilibrio personal tiene que ser fuerte para atender no solamente ese paciente grave con su patología X, sino que el paciente un poco más leve con otro tipo de patología, ¿sí? Eso hace justamente que la elección de este tipo de área sea justamente sensible a la hora del equilibrio personal. Me ha tocado ver casos en, en compañeros de trabajo que han ingresado al hospital. Yo trabajo en una sala de internación clínica del hospital, ¿no? Han estado un tiempo y bueno, no han aguantado y se han ido a otras áreas de internación o a otras especialidades, ¿sí? Por lo general los que duran, digamos, en los hospitales pediátricos son profesionales que ya llevan varios años. También está, por ejemplo, en las áreas de internación de oncología pediátrica, que también es mucho más sensible trabajar en esas áreas, entonces el equilibrio personal tiene que ser mucho más fuerte para que no afecte mi, digamos, rol profesional. Sí, justamente el equilibrio personal es uno de los aspectos fundamentales que hace que a la hora de la elección de esta área, ¿sí?, sea mucho más sensible que otras. Bien, la paciencia, sí, hay que tener en cuenta que un paciente pediátrico no es lo mismo que un paciente adulto, ¿sí? El paciente pediátrico, digamos, si no está con la mamá, si no está con su entorno familiar, siempre nos va a ver como un enemigo, ¿sí? Entonces, va a llorar, se va a enojar, no se va a dejar hacer un examen físico de forma efectiva, tenemos que utilizar las herramientas o los recursos necesarios o las estrategias de juego para que podamos, con mucha paciencia, digamos, poder hacer una evaluación de ese paciente. Sobre todo los lactantes no se van a dejar, y tengan en cuenta de que eso va a suceder. El conocimiento del campo es fundamental, ¿sí? Tener un conocimiento del campo a la hora de abordar, ¿sí?, el paciente pediátrico y a la hora de conocer la fisiopatología de la enfermedad, porque esto va a determinar que yo pueda abordar y determinar, ¿sí?, rápidamente cuidados necesarios. Compasión y comprensión y ser un gran comunicador. Esto es importante. Hay que ser un gran comunicador con la familia, ¿sí?, que entienda que una patología es grave, que entienda que una patología es leve, que entienda los cuidados que estamos generando en el paciente, que entienda
cuál es el plan terapéutico, que entienda nuestro rol, porque justamente la participación familiar va a ser de que el niño, ¿sí? Realice su internación o su etapa de internación de manera efectiva y tenga, por ejemplo, una recuperación mucho mejor que aquel, por ejemplo, familiar que no participa a la hora de los cuidados esenciales pediátricos. Aquel familiar que está negado a la enfermedad, que no le gusta el plan terapéutico, que no le gusta que el paciente lo aborden todo el tiempo, que se enoja porque el paciente, cada vez que ustedes realizan un control, que los controles rutinarios, por ejemplo, en las áreas de internación pediátrica, son mucho más de los que, por ejemplo, van a ver en una sala de adultos. Hay que despertarlos durante la noche, hay que verlos muy temprano en la madrugada, y eso por ahí los familiares se enojen, no participen. Bueno, siempre hay que ser un gran jugador y buscar las mejores estrategias y herramientas para poder generar de que esa participación, digamos, del familiar sea efectiva y se pueda dar una buena recuperación dependiendo de la patología que pueda tener el paciente. Entonces, entendiendo las funciones de enfermería pediátrica, decíamos que valora de forma integral y contextualizada al recién nacido, lactante, preescolar, escolar, adolescente y familia. Acá involucramos a alguien más y es el grupo familiar, ¿sí? Valoramos el grupo familiar, ¿sí? Vamos a ver un apartado de familia dentro de lo que es el programa y dentro de lo que es el cursado, donde vamos a ver cómo es la participación familiar y cómo afecta que no se involucre, digamos, la función familiar dentro de lo que es el entorno en la sala de internación, por ejemplo. Vamos a proporcionar los cuidados integrales desde una perspectiva ética, legal, con respeto, tolerancia y sin enjuiciamientos críticos, ¿sí? Y garantizar una práctica segura y de calidad, ¿sí? Siempre segura y de calidad, con conocimiento, con evidencia, con investigación y con docencia, ¿sí? Siempre segura y de calidad, no trabajar a los ponchazos, digamos, ¿sí? Siempre tenemos disponibles dentro de lo que es la enfermería pediátrica manuales, protocolos, consensos, eh, bien, y hasta acá vamos a llegar el día de hoy. A ver si... Aquí está. ¿Hay alguna duda que quieran exponer? Profe, vio que en el caso de un adulto, No terminó de hacer la pregunta. sí, en el caso de un Perdón. adulto, cuando no se quería dejar atender, no se atendía porque él se negaba. En Sí. el caso del niño, si no se deja atender, ¿tenemos que seguir insistiendo o la madre te puede decir no, no, o Muy cómo buena sería? pregunta. Utilizamos recursos, herramientas. En el caso del lactante, que bueno, sería el paciente más difícil, utilizamos recursos como por ejemplo la contención de la madre, ¿sí? La alimentación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el paciente ya se encuentra en una sala de internación clínica, vamos a hacerle la evaluación y está llorando, está enojado o está comiendo, bueno, lo dejamos un instante, volvemos a los 10 minutos a intentar hacerle la evaluación, y si no se puede, volvemos a los 10 minutos, y si no se puede, vemos si la madre puede generar una contención, o vamos cuando está durmiendo. No se puede dejar un paciente pediátrico sin una evaluación, ¿sí? Utilizamos las herramientas, ¿sí? Eh, el juego, la contención, tenemos herramientas como por ejemplo, tenemos juguetes en los ámbitos de internación, globos, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Pero tengan en cuenta de que nunca se puede dejar a un paciente sin evaluar, ¿sí? Eso hace la dificultad también, porque justamente a la hora de que, ¿se acuerdan que dentro de una de las características fundamentales, eh, dentro de la compasión y comprensión, tenemos que tener conocimiento del campo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que las habilidades que ustedes van a adquirir a la hora de evaluar un paciente pediátrico van a ser fundamentales, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, evaluar un paciente
adulto que está tranquilo, en donde ustedes pueden, por ejemplo, ver su frecuencia respiratoria con los movimientos torácicos mientras duerme, los cuentan en 60 segundos y ya tienen una frecuencia respiratoria. En el paciente pediátrico no, va a estar llorando y tal vez le dé una frecuencia respiratoria alterada que no coincide, digamos, con su manifestación clínica, y a ustedes les pueda llamar la atención de que pueda tener una alteración respiratoria. Entonces, digamos, su formación técnica les dice de que a la hora de la auscultación, como no tiene ruido respiratorio, no tiene una alteración respiratoria, tiene una buena saturación, el llanto puede aumentar su frecuencia respiratoria, entonces, bueno, su frecuencia respiratoria, su taquipnea está relacionada al llanto, ¿sí? A eso me refiero. Así que las técnicas que ustedes, o las herramientas que ustedes van a lograr utilizar, van a ser de que justamente puedan aplicarlas rápidamente a la hora de abordar cada uno de estos pacientes, ¿sí? Son herramientas fundamentales. Es más fácil tal vez, esperen que voy a prender la cámara, que la tengo apagada. Es más fácil tal vez que yo les pueda explicar esto digamos, en una clase presencial, ¿sí? En donde ahí lo podemos ver tal vez en forma didáctica, con videos y demás. Pero bueno, también tienen la PP3, en donde van a tener eh, en los talleres la participación con muñecos y demás, y todo esto lo van a aplicar ya después en la parte práctica cuando ya hagan la intervención en lo que son los pacientes pediátricos. No es sencillo, de hecho nada es sencillo, ¿sí? Pero van a ver que durante el tiempo de cursado se les va a hacer muy fácil poder tener las herramientas, porque una vez que ustedes tengan las herramientas, ahí ya va a ser, sí, va a ser sencillo poder hacerlo, ¿sí? ¿Alguien más que me quiera hacer alguna pregunta? Bien. Esta clase introductoria es fundamental para que tengan en cuenta, recuerden los requisitos para la regularidad de la materia, recuerden la primera fecha de examen parcial ya estipulada, ¿sí? Va a ser programada para el 11 del 6, vamos a ir viendo los cambios que se dan a medida que vayamos cursando, pero ya está esa fecha estipulada, así que bueno, cualquier cambio lo vamos a ir viendo después. Esto que vimos ahora es una clase introductoria para poder introducirnos en la materia, y en la clase que viene vamos a seguir con esto, ¿sí? La parte teórica, lo que es conceptual de lo que es la enfermería pediátrica y sus áreas de acción y demás, ya entra en lo que sería, digamos, el programa. Lo del documento de la cita, no, porque en realidad eso es más que nada que nos ubiquemos en lo que es la situación de salud, ¿sí? Y sobre todo tener en cuenta cómo hace la evaluación a nivel país, digamos. Eh, Les recuerdo que pueden bajar el documento y poder, si alguien quiere profundizar un poco más, tienen el link de descarga, yo se los voy a compartir ahora esta presentación. Y bueno, si no hay dudas, nos estaremos viendo la clase que viene, que bueno, sería el 11, habíamos dicho. No, el 9. No, el 9. El 9 de abril, que también va a ser virtual. Entiendan de que me complican mucho las clases virtuales porque no puedo saber qué tipo de llegada tengo y por ahí se me dificulta mucho poder explicar algo si no puedo verlos y no puedo utilizar ejemplos, ¿sí? Así que bueno, en la clase virtual que viene, el día 9, vamos a seguir con el temario, ya vamos introduciendo lo que es la parte teórica y vamos a seguir avanzando con la materia. Todo lo que yo les voy a ir dando o todos los que vamos a ir viendo desde la parte presencial como la parte virtual, lo voy a ir compartiendo en la plataforma, así que no tengan duda porque el material lo van a tener disponible. Yo ahora cierro con ustedes y en un ratito, cuando termine con el otro tercero, les cargo el material este que iniciamos ahora para que lo tengan disponible. Recuerden que tienen también el programa, ¿sí? La planificación anual, y disponen de la bibliografía en el caso de que quieran profundizar. Cuando vayamos a ir viendo temas, si quieren, ahí pueden ir buscando tal vez con un poco más de profundidad si quieren abordar el temario. Y bueno, y eso sería todo. Y desearles suerte para el cursado y que tengan eh, un muy buen año, ¿sí? No solamente dentro de lo que es el cursado de la materia, sino que en sus cosas también. Nos veremos el día 9.
Bien. A Bueno, los profe, muchísimas links de conexión de cada una de las clases virtuales las voy a ir publicando 1 o 2 días antes. Así que bueno, como les publiqué ahora el de hoy día, dentro de 2 semanas también van a ver el día lunes o martes anterior al miércoles el link para que creo que vamos a utilizar el mismo link. A mí no se me corta a la hora porque tengo la posibilidad de poder utilizar esta plataforma para que no se me corte, digamos, a la hora. Así que no se preocupen porque podemos estar bastante tiempo, no hay problema con eso. Así que por eso siempre genero un solo link nada más porque podemos estar mucho tiempo ya que dispongo de poder utilizarlo. Recuerden dejar, como les dije al inicio, ¿sí? Sus datos, ¿sí? Los que entraron después, necesito que dejen nombre y apellido, documento y por favor su correo electrónico porque una vez que termino la clase, la plataforma me genera, digamos, recopila cada uno de los correos conectados, entonces yo para poder ir comparando y identificándolos por mientras, ¿sí? Así que, bueno, solo eso. Así que los dejo ahora y nos veremos la clase que viene, el 9 de abril. Perfecto, profe, gracias. No, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, profe. profe. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, hasta Buenos luego. días. Profe.